Muy buenos días. Saludamos respetuosamente a los senadores y senadoras presentes. Saludamos a don Rodrigo Egaña, director de Educación Pública. Agradecemos la invitación. Nosotros le damos la mayor importancia a esta exposición. Esperamos poder contar con el tiempo suficiente. Por razones muy entendibles se ha alargado porque hay obviamente muchas preguntas y preocupaciones. Saludo también a la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Girardi, y el presidente del Senado ya no está. Me acompañan el colega Guido Reyes, quien es primer vicepresidente de nuestra organización, y me acompaña Abner Castillo, que es el tesorero, también dirigente nacional. Nosotros, es sabido y público como el Colegio de Profesores fue muy crítico de esta ley de nueva educación pública. Criticamos el sistema de financiamiento. Nos parece que el sistema de voucher y subsidio a la demanda es el peor de los sistemas para financiar la escuela pública y la educación en general. Criticamos que la ley contempla una excesiva fragmentación del sistema. Dijimos en su momento que íbamos a pasar de 345 parcelas a 69 parcelas, menos, pero parcelas al fin y al cabo. Criticamos las débiles atribuciones que considerábamos la ley le entrega a la Dirección de Educación Pública, donde está llena de verbos del tipo orientará, procurará, promoverá, verbos no imperativos, y nosotros creemos que eso atenta contra la posibilidad de articular un sistema nacional. Criticamos el débil sostén jurídico del periodo de transición. Criticamos la consolidación de una educación estandarizada, que hoy día está absolutamente cuestionada ya en las ciencias de la educación. Esta idea de que la calidad de la educación pueda ser medida por sesgada y muy pequeñas pruebas estandarizadas está absolutamente superado en el debate. Y yo quiero decir que el tema que señala la diputada Girardi en su intervención es absolutamente central. Y si en este país queremos en algún momento hablar en serio de educación, tenemos que entrar en esa esfera del debate y no en la esfera de los rankings, el subir o bajar 10 puntos en una prueba estandarizada, o las comparaciones totalmente sesgadas y muy cuestionables que se hacen. Y criticamos también la posibilidad de una segunda deuda histórica al no estar bien resuelto el tema de las deudas. Yo quiero recordar acá que el tema de las deudas, artículo 34 transitorio, se incorpora recién en el trámite de comisión mixta. Recién ahí se incorpora un artículo 34 transitorio, y creo que nosotros jugamos un papel absolutamente indispensable para que eso fuera así logrado. Tuvimos finalmente el apoyo de los distintos parlamentarios de la comisión mixta, de los distintos sectores que conformaban la comisión mixta, para hacer presión, usemos el término correcto, hacer presión al gobierno para que lo incorporara en la ley, porque no estaba incorporado esta obligación del pago de deuda o el aseguramiento del pago de deuda. En teoría quedó asegurado el pago de deudas vía artículo 34 transitorio. Digo en teoría porque la praxis que se inicia con estos primeros servicios locales no lo ha mostrado como una garantía efectiva. Dijimos también que nos preocupaba el llamado proceso de anticipación. Dijimos públicamente que este proceso de anticipación lo veíamos absolutamente insuficiente y alertamos. Hay declaraciones de prensa y distintas formas en que nosotros alertamos que no se estaba previendo adecuadamente los problemas que era relativamente sencillo a nuestro entender anticipar. Nosotros creíamos que el caso Cerro Navia era bastante obvio y era bastante evidente a la luz de cualquier observador. No creemos, nos resulta bastante impactante que alguien se pueda haber sorprendido de que el día 28 de febrero Cerro Navia no hubiera pagado sus deudas. No sé si alguien se sorprendió. Ese proceso de anticipación partió con varios meses. En teoría partió varios meses antes. Varios meses antes se designaron funcionarios y se empezaron a pagar sueldos de gente que debía preocuparse de la anticipación. Y a la luz de los primeros resultados o las primeras evidencias de este servicio locales, estos dos servicios locales que se inician, Barranca y Puerto Cordillera, y que el director acá ha hecho una muy clara exposición, nosotros tenemos necesariamente que señalar que, a nuestro entender, el inicio del sistema ha sido desastroso.
Esa es nuestra definición de cómo ha partido este sistema de educación pública, que son los primeros. Es decir, si se señala que el país está haciendo un cambio de esta envergadura, que se le señalan una serie de beneficios que esto va a tener, y el largo etcétera, y parte de este modo, parte con una huelga, con un paro de actividades el primer día de clase de los docentes del Servicio Local de Barrancas. Así se inicia. La Presidenta de la República tenía previsto inaugurar el año escolar en uno de los colegios de ese servicio local y debió postergarlo y realizarlo en otra comuna del país. Porque ese día los profesores exigían el pago de deudas, tal como señala el artículo 34 transitorio, y que no se cumplió. La ley no se cumplió. La ley no se cumplió como está señalado y como se ha sostenido acá. Y se dan explicaciones y se entregan justificaciones, pero en definitiva lo que ocurrió, y esto es bueno decirlo, no se cumplió la ley. La ley exige que las deudas estén pagadas antes del traspaso. Todos los demás son justificaciones para explicar el incumplimiento de la ley. El incumplimiento de la ley, y eso es muy importante, nos parece que quede señalado con toda y absoluta claridad. Nosotros cuando no cumplimos algún aspecto de nuestras obligaciones legales como docentes, en general caen las penas del infierno sobre nosotros. Pero en este país el incumplimiento de autoridades o de jefaturas o de directores o de en general responsables del sistema, el incumplimiento reiterado, permanente, que se va convirtiendo casi en una norma, casi en una suerte de constante, y hay muchos ejemplos de incumplimientos legales, por de pronto el pago de las obligaciones previsionales, por de pronto. Entonces nosotros tenemos que se compromete y se levanta el paro de docentes del primer día de clases porque hay un compromiso formal mediante carta de las autoridades del Servicio Local de Barrancas, donde se señala que en el mes de marzo estarían cancelados 1.300 millones de la deuda y que a más tardar el mes de julio estaría cancelado el restante. Y hoy día lo que hemos escuchado por parte del director del servicio de la Dirección de Educación Pública son las explicaciones sobre lo no cumplido. Porque hay carta formal, y tuvimos reuniones también con el director en esos días, porque obviamente estábamos muy preocupados de aquello. Los últimos que queríamos iniciar el año escolar con una paralización y no recibir a nuestros estudiantes y no recibir a nuestros apoderados en lo que dentro de la cultura escolar siempre es un hito extremadamente relevante como es el inicio del año escolar y el primer día de clase, y que no pudiéramos hacerlo y que nos viéramos obligados a no hacerlo fue un dolor para nosotros. Fue un dolor para mis colegas de Barrancas. Pero deciden ellos hacer fe en el compromiso de las autoridades, compromiso que a la fecha, hoy, 18 de abril, no está cumplido. Se pueden dar muchas explicaciones, pero no está cumplido. No está cumplida la obligación legal y no está cumplido el compromiso formal que hicieron las autoridades respecto a la resolución de ese problema. Ayer hemos consultado a dirigentes y a profesores de las comunas de Barranca y persisten los problemas de no pago completo de sueldo. Acá lo que hemos tenido en Barrancas es que no se canceló el sueldo de acuerdo a la ley. Entre las asignaciones que mayormente no fueron consideradas o lo fueron en montos inferiores a los que corresponden están la BRP, el bono de responsabilidad directiva, los bienios, el bono de escolaridad, la asignación de tramo, el pago de mención, y al momento persiste, según nuestros datos, al menos un 23% de docentes de servicios locales que no tienen regularizada su situación con el pago en el caso de Barranca. En el caso de Puerto Cordillera, que no tuvo paro porque no arrastraba deuda anterior, como aquí se ha señalado correctamente por parte del director, el momento del pago, el 29 de marzo, hubo profesores sin sueldo, profesores con sueldo significativamente inferior, profesores con sueldos superiores a los que les correspondía recibir, debido a que no se les descontaron las deudas contraídas con entidades financieras y otras, cajas de compensación y otras, porque no se hizo el acto administrativo o la gestión administrativa para proceder con esos descuentos. Tardanza en la entrega de liquidaciones de sueldo, pagaron el 29 de marzo y se entregaron las liquidaciones recién el 9 de abril.
Eso elevó la inquietud entre los profesores porque no tenían ni idea qué se les pagaba, cómo se les pagaba, solamente veían que el monto depositado en sus cuentas corrientes era inadecuado. Hubo colegios en Andacollo y en Coquimbo que paralizaron. Hubo seria afectación del funcionamiento normal de las escuelas. Nosotros queremos decir que hay podríamos hacer un pormenorizado relato de problemas, y que yo en esto quiero señalar con toda la cordialidad y muy fraternalmente dicho y con todo respeto al señor director, que cuando dice tuvimos ciertos problemas en el pago de sueldo, a mí francamente me parece que eso puede resultar muy irritante para mis colegas, que se hable de ciertos problemas y de alguna manera se minimice una situación que a nuestro entender es gravísima. Yo quiero señalarle a los señores senadores y a la señora senadora, por su intermedio, presidente, que el no pago de sueldos no puede seguirse banalizando en Chile. No puede seguirse asumiendo como normal, no se puede seguir incorporando ya como parte de la rutina que sea un cierto problema no pagar los sueldos adecuadamente. Eso no es un cierto problema. Yo lamento tener que decirlo con esta franqueza, y a mí me corresponde hablar aquí a nombre de mis colegas, profesores y profesoras, y tengo que hacerlo con esa franqueza, y tengo que hacerlo con esa crudeza. No es aceptable que se vaya incorporando como en la normalidad el incumplimiento de responsabilidades salariales y previsionales. No puede serlo. Hay gente responsable de que los sueldos se paguen oportunamente. Y explicar que el problema fue de un software o que fue de que hubo procedimientos administrativos mal hechos, en mi entender, no es aceptable. Quiero señalar además, reconocer que ha habido una cordial relación, tanto con el director de Educación Pública, cuando yo he necesitado hablar con él, lo he podido hacer directamente. Ha habido una cordial relación de nuestros colegas de las comunas involucradas en los servicios locales, que cuando han necesitado conversar con las autoridades locales han tenido la posibilidad de hacerlo, pero la cordialidad en la relación es un requisito necesario, pero no suficiente. Esa cordial relación debe traducirse en resultados concretos, y aquí ha habido una cantidad de incumplimientos absolutamente negligentes. El 29 de marzo, cuando en Barrancas existió el problema del no pago correcto de sueldos, se aseguró por parte del director del servicio local que el día 6 de abril estaría resuelto el problema. Llegó el 6 de abril y no estaba resuelto. Fruto del malestar y anuncio de paro de algunas escuelas, el día 12 de abril, el señor director del servicio local se reúne con los delegados de las distintas comunas. Se le demostró en esa reunión que el 36% de los docentes de esa comuna aún no recibían el pago íntegro de su sueldo. Comprometió que el lunes 16 de abril estaría todo pagado. Este lunes 16 de abril no se cumplió nuevamente. Ayer, martes 17 de abril, todavía quedaba un número significativo de profesores y varias escuelas con amenaza de no seguir realizando normalmente sus clases por la no solución de estos problemas. En el caso de Puerto Cordillera se ha dado algo parecido. Relación cordial, pero absoluta incapacidad de responder a los compromisos de ellos mismos. Entonces, hay un nivel bajísimo de cumplimiento de los compromisos o nulo. Esa es la situación, yo debo decirlo con toda crudeza acá. Yo no vengo aquí para hacer solo buenas relaciones públicas, yo vengo acá para hablar a nombre de mis colegas. Y agreguemos a esto, a estas graves situaciones que se han producido, a nuestro entender, por negligencia de distintos actores, comenzando por los alcaldes que no cumplieron previamente con lo que tenían que cumplir, siguiendo con las autoridades ministeriales del periodo anterior que a nuestro entender actuaron con una negligencia enorme en la implementación adecuada de estos primeros servicios locales, pero también nosotros constatamos un papel ausente o distante de parte del Ministerio de Educación actual. Ausente y distante. Yo quiero decir que en la primera reunión que el Colegio de Profesores tuvo con el ministro y subsecretario, nosotros le anticipamos este problema y se lo pusimos en la mesa como uno de los problemas centrales. Le dijimos, ministro, el 30 de marzo
29, porque el 30 fue feriado, va a haber problemas en los servicios locales que nosotros ya estamos avisorando, se lo anticipamos desde ahora, faltan 15 días. Es indispensable asumir este problema con la urgencia que se requiere. El ministro señaló tomar nota, pero desde ese día hasta el 29 no tuvimos conocimiento de gestión alguna o de preocupación alguna. Entonces, perdonen, uno con los años se va poniendo a veces medio capcioso, y yo llevo años en esto ya, pero uno se pregunta si acaso no existirá una cierta intención de dejar que el sistema presente dificultades, que el sistema no funcione adecuadamente, y con eso se produzca una suerte de profecía autocumplida que permita justificar ciertos retrocesos o cierta reversión de medidas que podría producirse. Nosotros vemos una ausencia ministerial que resulta absolutamente preocupante en este problema. Yo he hablado con el subsecretario un par de veces con el tema directamente, sobre todo con el tema del compromiso de las deudas, que no se cumplió en el caso de Cerro Navia. Se dan explicaciones, siempre muy deferente el subsecretario, hay que decirlo, siempre muy presto a escuchar lo que uno le plantea, pero soluciones concretas, ninguna. Y si uno suma a eso el titular del Mercurio de hoy, este tan prestigiado diario, que en su titular principal, ojo, el titular principal del Mercurio de hoy es respecto a la intervención de don Rodrigo: aumento de salario personal docente antes de la desmunicipalización podría causar inesperado déficit. El titular principal, cuando se está bombardeando Siria, cuando están ocurriendo tantos hechos en el país y internacionalmente, que además es falso el titular porque dice que el personal docente recibió aumento de salario y no ha habido un solo docente en el municipio de Puerto Cordillera que haya recibido aumento de salario. Así que es un titular equivocado. Pero además después la bajada señala que son 400 millones de déficit potencial anual, que es una cifra de cierta importancia, pero en el total del presupuesto Puerto Cordillera no es una cifra que va a desequilibrar absolutamente las finanzas del país. ¿Justifica el problema en sí mismo un titular de este orden? ¿O podríamos estar en una suerte de coincidencia con esta posibilidad de que el sistema no funcione adecuadamente y eso justifique reversión de medidas? Y yo quiero decir que nosotros, siendo muy críticos de la Ley de Educación Pública, y lo seguimos siendo, y aspiramos a que esa ley pudiera ser mejorada y modificada sustantivamente, no creemos que una solución sea que finalmente en Chile terminemos con una suerte de híbrido de sistema de educación pública, donde una cantidad de colegios hayan sido traspasados a servicios locales, pero otra cantidad no lo hayan sido traspasados porque por distintas razones se hubiera justificado el no traspaso, y terminemos con una fragmentación todavía más brutal de la que existe hoy día, donde hayan colegios de servicios locales, colegios de municipio, colegios en transición de un sistema a otro, colegios que podrían no transitar definitivamente. Ese es el peor de los mundos. El peor de los mundos podría ser algo que se podría consolidar en los próximos años, donde quedemos con una fragmentación todavía mayor, y eso podría ser la lápida definitiva de la educación pública. Y eso probablemente sea una buena noticia para los que no creen en la educación pública, y eso probablemente sea una buena noticia para los que quieren a lo mejor reponer conceptos de lucro y conceptos de otro tipo en el país, pero sería una pésima noticia para los alumnos del país, una pésima noticia para la democracia chilena, una pésima noticia para la educación chilena. Entonces, la enorme preocupación que genera este desastroso inicio del sistema, para nosotros ha sido un desastroso inicio del sistema. No puede un sistema partir con un paro de profesores el primer día. Por favor, no podemos naturalizar aquello, no podemos convertir aquello como en la normalidad. Y donde además de esa paupérrima gestión del ministerio anterior, observamos ahora este ministerio distante, desafectado, con una evidente desafección de este nuevo sistema de educación pública, entonces nosotros vemos un panorama absolutamente inquietante. Si hacemos el ejercicio de considerar estos primeros traspasos como una suerte de piloto, que en rigor no lo es, porque es ya el sistema que empieza a funcionar, pero si hiciéramos la ficción de considerarlo una suerte de piloto, obviamente estamos en un cuadro absolutamente preocupante. Podríamos avanzar al peor de los mundos, que es este que estoy señalando, una fragmentación todavía mayor del sistema. Entonces,
uno se pregunta, tuvimos serios problemas, no se cumplió la ley artículo 34 transitorio respecto a que no puede traspasarse un sistema con deuda, no se cumplió. Cualquiera sea la explicación que se diga, lo concreto y lo real es que eso no se cumplió. ¿Y qué pasa con los próximos que vienen? ¿Cómo se está pensando Valparaíso, por ejemplo, que tiene 30.000 millones de deuda previsional y salarial? 30.000. Y nosotros reconocemos en el alcalde de Valparaíso, el nuevo alcalde, un esfuerzo enorme por ir resolviendo el problema, y ha resuelto en parte, ha disminuido la deuda de manera significativa, pero persisten 30.000 millones. Se va a llegar el día anterior a hacer lo que se hizo con Cerro Navia, a decir, uy, el alcalde no pagó. Uy, el alcalde no pagó la deuda. Vamos a tener que empezar ahora a pedir la auditoría. Vamos a tener que empezar ahora a reunir los antecedentes para ver cuánto es lo que se debe y a quién se le debe. Porque un poco así ha sido la explicación que acá se ha dado, debo decirlo con franqueza. Y Cerro Navia se conocía hace años de su problema, y se conoce Valparaíso, y se conoce La Serena, y se conoce Punta Arenas, y se conoce Ancud, y se conoce San Fernando, y se conoce Tomé, y se conoce La Florida. Y podría ocupar gran parte de los minutos que me quedan en ir nombrando comunas, donde hay severas deudas salariales y previsionales, y se va a abordar del mismo modo que Cerro Navia. Se va a constatar el día anterior o el día anterior al traspaso que no pagó las deudas, entonces ahora vamos a empezar a ver qué hacemos. Hay un problema serio, grave de deudas previsionales y no va a ser resuelto desde los municipios. Quien crea otra cosa o pretenda creer otra cosa, o es ingenuo o actúa de mala fe. No va a tener capacidad el sistema de resolver desde los municipios el problema. O se está por los hechos validando la generación de una segunda deuda histórica, nosotros tenemos derecho a preguntarnos aquello. Si por omisión se está simplemente aceptando que pudiéramos estar en presencia de la generación de una segunda deuda histórica. Hay serias amenazas también que nosotros vemos, la sostenibilidad financiera. Aquí no se ha hablado de un tema absolutamente central. ¿Cómo el sistema tiene previsto reponer los recursos que hoy día colocan los municipios vía subvención municipal directa a educación, que son recursos cuantiosos? Cuantiosos. Hay municipios que ponen la mitad del presupuesto del gasto en educación hoy día vía subvención. ¿Cómo tiene previsto el sistema de educación pública compensar esos recursos que van a dejar de recibirse? ¿Está previsto en alguna parte? ¿Cómo está previsto el pago de las deudas? ¿Cómo está previsto asegurar realmente el tema de la estabilidad laboral que se señala? Quiero decir además, a propósito de la intervención de la diputada Girardi, que ese es el tema central a discutir también con la educación pública, porque hemos estado en este tema de deuda, hemos estado en este tema del traspaso, hemos estado en todo aquello. ¿Y qué va a pasar en el aula, en este nuevo sistema de educación pública? ¿Vamos a seguir haciendo más de lo mismo en el aula? ¿Vamos a seguir pidiendo simplemente que se suban 10 puntos en el CIMSE? ¿Vamos a seguir con esas obsoletas, caducas y absolutamente sobrepasadas teorías del aprendizaje de origen conductista? ¿O vamos a entrar a analizar lo que nos aportan hoy día las neurociencias, lo que nos aportan hoy día las nuevas teorías del aprendizaje, que dejan como una cosa ridícula la suposición que la calidad de la educación se puede medir a través de una sesgada y pequeña prueba estandarizada como son los tipos CIMSE? ¿Vamos a seguir haciendo aquello? Cuando hoy día los propios defensores del CIMSE, cuando uno les pregunta, oiga, ¿qué significa que un colegio subió 15 puntos en el CIMSE, que subió de 265 a 280? ¿Qué significa en términos prácticos respecto al aprendizaje? Y no hay una sola respuesta al respecto. Y yo quiero señalar con don Rodrigo Acat que hemos tenido, insisto y repito y valoro, una cordial relación, pero cuando lo nombraron a él, que es un ingeniero comercial, entiendo, como director de Nueva Educación Pública, y no se nombró un pedagogo, y no se nombró a un profesional de las ciencias de la educación, nosotros sentimos cierta desazón, debo decirlo con franqueza. No por la persona de don Rodrigo, ciertamente. Por supuesto, no tenemos nada en su contra y no cabe duda que es un excelente economista. Pero nosotros creemos que cuando se nombra un economista para dirigir la Dirección de Educación Pública, se sigue con el viejo paradigma que le ha hecho tanto daño a la educación chilena. Y nosotros creemos que la Dirección de Educación Pública, si se quiere realmente cambiar el tema de lo que pasa en la escuela, en los aprendizajes, en la sala de clase, debe ser una persona con formación en ciencias de la educación. Y debe ser una persona preparada
para analizar y debatir respecto del tema de los aprendizajes en las escuelas, los aprendizajes de los niños. Ese debe ser la principal preocupación y debe tener quien dirige el sistema de educación pública sólida formación en ese aspecto, que finalmente es el más importante respecto a lo que le queremos pedir a la nueva educación pública. Yo digo, con todo respeto, cuando se plantea acá por parte del director de Educación Pública, y lo subrayé, la calidad de la educación es algo multifactorial y multidimensional. Perfecto, a mí me llamó la atención positivamente, dije que bueno, aquí hay una definición muy interesante. Pero después, cuando amplía su exposición, restringida, por cierto, por tiempo, sobre calidad de la educación, nos muestra ranking, nos muestra CIMSE, nos muestra indicadores cuantitativos y no muestra nada de este concepto de que la educación y la calidad de educación es algo multifactorial y multidimensional. Y yo quiero decir que mientras sigamos prisioneros de esas visiones totalmente superadas de lo que es buena educación, asimilándolo únicamente a rendimiento en las pruebas estandarizadas, la educación ni pública ni privada, ni administrada por el ministerio, ni administrada por el municipio, ni administrada por un tipo sostenedor o por otro tipo sostenedor, la educación no va a tener el salto hacia la buena educación que Chile necesita. Porque estamos, estimados senadores y senadoras, y presente por su intermedio presidente, estamos 30 años atrasados en las teorías del aprendizaje que nuestro sistema educacional aplica. 30 años atrasados. Y tenemos eminencias en Chile sobre las nuevas teorías del aprendizaje, como por ejemplo el doctor Humberto Maturana o Francisco Varela, fallecido, pero que nos dejó toda su gran obra. Tenemos eminencias chilenas respecto a cómo ocurren realmente los aprendizajes y seguimos nosotros con las teorías conductistas del 1800 y algo en nuestro sistema escolar. Entonces, si queremos de verdad, nos gustaría, solicito, presidente, que se nos pudiera invitar aquel día en que esta comisión ha pedido hablar sobre calidad de la educación. Nosotros quisiéramos estar en ese debate y en esa reflexión, y sobre calidad de la educación en la educación pública es, por cierto, nuestra preocupación central, sin dejar de estar preocupados por las deudas, por el salario de nuestros colegas, ciertamente, y sin dejar de reclamar y protestar con la mayor energía que no se puede naturalizar el no pago de las obligaciones salariales y previsionales, como lamentablemente sentimos que se hace, que se naturaliza y se dice que son ciertos problemas el no pago de salarios, y nosotros realmente, debo decir que eso nos irrita mucho y irrita a nuestros colegas que no han recibido su sueldo completo y que no pudieron a lo mejor pagar la matrícula de su hijo en la universidad, nuestro colega profesor o profesora. Pero junto con esa preocupación nosotros queremos entrar de lleno al debate sobre la calidad de la educación, y esta ley de nueva educación pública mantiene los mismos obsoletos y caducos conceptos conductistas en toda su estructura normativa en lo referido a pedagogía misma. Y creemos que eso debe ser cambiado. Nosotros queremos seguir, con esto cierro, presidente, queremos seguir siendo invitados. Tenemos el feeling directo de lo que está pasando con la nueva educación pública, porque nuestros colegas están todos los días en las escuelas y todos los días nos informan y nos dan a conocer. Tenemos el feeling directo de lo que está pasando en el resto del sistema. No sé si ustedes saben que Antofagasta lleva semanas en una situación grave de varios colegios paralizados, porque el otro problema anexo a este asunto de los traspasos es el problema de la desafección que se empieza a producir también en los alcaldes y sostenedores, que saben que en un poco tiempo más van a entregar los colegios, y por lo tanto, por ejemplo, en Antofagasta se han quitado recursos importantísimos para el funcionamiento de los colegios, y nuestros colegas han salido a defender aquello. No tienen asistentes de aula, por ejemplo, que de acuerdo a lo que se venía haciendo siempre estaban contratados en marzo, a la fecha todavía no se les contrata, amén de otros problemas de tipo gremial, persecución a dirigentes, etcétera, etcétera, y nuestros colegas llevan varias semanas en paralización y movilización, y el municipio, lo que uno observa es absoluta displicencia y absoluto desinterés. ¿Cómo tiene contemplado el sistema esta larga transición de varios años para impedir que se produzca este abandono por parte de los sostenedores de la educación mientras siga bajo su administración?
y ese daño que se pueda producir en ese tiempo de abandono no sea finalmente irreparable para nuestros niños y jóvenes y para el conjunto del sistema? ¿Cómo está previsto enfrentar aquello? Nosotros dejamos, y cierro por favor con esto, dejamos planteado toda esta serie de problemas y solicitamos, se nos sigue invitando cada vez que se trate el tema, o digamos cada tanto, porque tenemos el feeling y la percepción directa de lo que está pasando con la nueva educación pública y con la vieja educación pública, que por años va a seguir funcionando. Y por lo tanto no puede desatenderse la indispensable conexión entre ambos sistemas que van a seguir funcionando en paralelo. Gracias, presidente.